luego. ¿O voy rápido? ¿Quieren que los lea si voy rápido? Profe, están diciendo que sí con la cabeza, no sé si usted ve. No, no los veo porque hice una presentación completa, por eso. Por eso es que les pregunto así, porque si no queda compartida y al quedar compartida, ustedes me parece que son, como siempre, piden que se vea más amplia, por eso no hice una presentación compartida. Bien, gracias por avisarme. Las vías de la sensibilidad somática. Debemos recordar que la médula espinal está formada por dos tipos de sustancias. ¿Se acuerdan? La sustancia gris central y la sustancia blanca periférica. Los axones que penetran en la médula espinal por intermedio de la raíz posterior se separan y se sistematizan a la sustancia blanca formando haces, fascículos o lemniscos, los cuales sirven para unir diferentes segmentos medulares entre sí o unir a la médula espinal con estructuras nerviosas superiores. Por lo tanto, a estos axones se los denomina fascículos ascendentes o sensitivos, pudiendo esto llegar o no a la corteza cerebral. ¿Qué me tiene que quedar de estos dos párrafos? Primero, volver a recordar la distribución entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y segundo, volver a recordar qué ascendía por la raíz posterior de la médula espinal y que descendía por la raíz anterior de la médula espinal. ¿Me siguen? Esto de haces, fascículos y lemniscos son nombres de cómo se arman los diferentes cordones por los cuales asciende esa información. A nosotros lo que nos va a interesar básicamente es la palabra lemnisco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay partes que dice la columna dorsal lemniscal medial, la columna dorsal lemniscal anterior, que son las partes por las cuales asciende la información. Dado la gran cantidad de información que tiene esta materia, esta parte en donde diferenciamos bien, definíamos bien qué era un haz, qué era un fascículo, un lemnisco, pasó rapidísimo cuando dimos la distribución columnar y laminar. En el texto tienen dos párrafos de esto. ¿Qué me tiene que quedar de esto? Que la sensibilidad somática asciende por la médula espinal a través de la raíz posterior y que la raíz posterior de ascenso que más me va a interesar son los fascículos ascendentes o sensitivos. La información captada por los receptores se conduce a través de una serie de neuronas que por lo general son al número de 3. ¿Sí? Acá en esta foto tienen cómo la información es captada de este lado, por ejemplo, hace sinapsis. Esta sería la primera neurona ganglionar. Después decusa y pasa al otro lado. Después hace sinapsis en la segunda neurona. Después hace sinapsis en la tercera neurona, que es siempre el tálamo. Y en la cuarta neurona, que es la corteza. ¿Me siguen? Tálamo, ahí está la flechita, y acá arriba la corteza. Vieron que hablábamos de cómo va ascendiendo esa información. Me voy a adelantar y quiero que le saquen foto a esto. ¿Están ahí? Sí, profe. Y ese dibujito está en el libro también. Genial. ¿Me decís la página? Yo lo tengo en la página 106. Y en el nuevo está en la página 108.
Genial, muy bien, porque yo la verdad que lo tengo al libro, pero estoy más concentrada en las plantillas, por eso no lo había buscado. Entonces, segundo concepto. Primero, las vías ascienden a través de los fascículos. Concepto que veníamos trayendo anteriormente es el concepto de receptor. Sí, ese receptor, si estamos hablando de vías sensoriales, puede ser un corpúsculo de Pacini, un corpúsculo de Ruffini, puede ser un órgano tendinoso de Batter-Pacini. ¿Se acuerdan? Que lo dimos el teórico anterior. Es ahí en donde impacta la sensación y es traducida. ¿Seguimos? ¿Cuál va a ser la neurona de primer orden en la cual impacte? Es la primera neurona ganglionar, ¿sí? La segunda neurona de impacto va a estar en la médula espinal, la segunda neurona del segundo orden. Después, decusar, ¿qué quiere decir decusar? Decusar quiere decir que pasa al otro lado. A la altura del tallo encefálico y llegamos así a la neurona de tercer orden. Siempre, y miren que en sistémica no se dice siempre, pero en neuro sí, siempre, la tercera neurona es en el tálamo, que de acuerdo a la vía de ascenso de la información puede ser el tálamo, el núcleo geniculado lateral del tálamo tiene que ver con la visión. El núcleo geniculado dorsal del tálamo tiene que ver con la audición. El núcleo el tálamo óptico es por donde asciende la mayor cantidad de sensibilidad somática. ¿Me siguen? Ese pequeño núcleo que es casi como una avellana, no es más grande, es por donde siempre asciende la información y vuelve también. Y la neurona de cuarto orden, en donde es en la corteza cerebral. Profe, esto sería como una guía más sencilla de lo mismo la imagen anterior. Por supuesto, yo me adelanto, esto viene a ser resumido en un esquema lo que yo ahora te voy a decir en palabras. ¿Sí? Vieron que en el esquema primero estaba el receptor y después neurona de primer orden. ¿Sí? Entonces, al lado de neurona de primer orden va primera neurona ganglionar, es una neurona bipolar o pseudomonopolar cuyo cuerpo celular se encuentra en el ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. Posee una raíz posterior de la médula espinal, pero estamos hablando de ganglio recién. ¿Sí? ¿Me siguen? Posee una prolongación periférica, prolongación dendrítica, que contacta con el receptor específico. ¿Sí? Entonces, ¿dónde hace la sinapsis el receptor? En esta dendrita. Y esa dendrita ingresa la información a la neurona y contacta con el receptor específico y una prolongación central, que es la prolongación axónica, que forma la raíz posterior en sí, y por medio de la cual introduce la información sensitiva en la médula espinal. Este axón generalmente sigue hacia el extremo del asta posterior, donde está ubicada la segunda neurona con la cual hace sinapsis. El juego entre el receptor y la primera neurona se entiende mejor cuando uno habla de arco reflejo. ¿Sabe lo que es un arco reflejo? Ahí no estaba el ejemplo de cuando te pegan en la rodilla. Claro, cuando te pegan a la rodilla. Eso es un arco reflejo. Entonces, en esta altura de la materia no se da, antes se daba. ¿Cuál es la diferencia entre el arco reflejo y una sensación de calor, por ejemplo? La pregunta sería, ¿cuántas neuronas
necesita la sensación de calor para ser registrada y cuántas neuronas necesita para el arco reflejo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El arco reflejo necesita menos? Porque el arco reflejo necesita menos. Está bien, el arco reflejo necesita menos. ¿Por qué necesita menos? Porque no es algo que vos pensás que estás sintiendo, sino que se da de manera automática. Ajá, ¿y por qué se da automático? Está bien, Paula, muy bien. ¿Por qué se da automático? Porque es un reflejo. No sé. Porque se resuelve en la primera neurona ganglionar. Se resuelve en la médula. Por No eso asciende. es la Profe, ¿por qué no llega hasta la corteza? Porque no O sea, llega hasta la corteza, muy bien, por eso. Por eso, porque no llega hasta la corteza. ¿Sí? ¿Me pueden seguir ahora? Bueno, Sí, profe. sigamos con la siguiente. Entonces, concepto que, digamos, en esta altura de la materia no se da, pero sí se daba anteriormente, es este. El concepto de arco reflejo. ¿Qué diferencia hay con el otro? Que el arco reflejo se resuelve en la médula espinal, nada más. La segunda neurona en la cual hace sinapsis se llama segunda neurona espinal. El cuerpo neuronal está ubicado en el asta posterior de la médula espinal. Sus axones generalmente se decusan hacia el lado contrario. ¿Qué quiere decir decusar? Que pasan al otro lado. Por eso, por ejemplo, las hemiplejías, cuando sufre parálisis de algún lado del cuerpo, ya sea de una mano o de una extremidad posterior, siempre son contralaterales, se dice. O sea, si el daño cerebral fue en el lado izquierdo y la afectación va a estar en el derecho. Y así sucesivamente. ¿Pero por qué? Porque detiene la decusación de estas neuronas. Vuelvo a decir, el cuerpo neuronal está ubicado en el asta posterior de la médula espinal, sus axones generalmente se decusan hacia el lado contrario y ascienden a un nivel superior que comúnmente es el tálamo óptico, para encontrar la tercera neurona. Esta tercera neurona, agreguen en el dibujito, el cuerpo neuronal de esta tercera neurona, por lo general se encuentra ubicado en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. O sea que en el parcial va a decir cuál es el núcleo del tálamo óptico de la médula espinal, de la vía de la sensibilidad. Y ustedes van a tener que decir cuál. Van a tener que decir el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. Bien. Sus axones pasan a formar parte de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, preferentemente la cápsula interna, llegando así a la corteza cerebral o a estructuras subcorticales, dándole finalización de su recorrido en la corteza. Esta cadena neuronal es la más común, aunque existen otras cadenas que utilizan más neuronas. También debemos aclarar que existen otras ubicaciones para las distintas neuronas. ¿Por qué esta aclaración? Porque muchos de ustedes, si tienen otra información, me van a poder decir, bueno, ¿por qué eligió ese tipo de vía? Elegimos ese tipo de vía porque es la más fácil elegimos ese tipo de vía porque es la más fácil de entender, la más fácil de que uno pueda comprender cómo asciende la información.
¿Continúo? Sí, profe. Bien, y ahí Profe, llegamos. Le iba a hacer una pregunta. Dele. Se relaciona con la epilepsia. Yo tenía una duda. En esa, bueno, no se le considera una enfermedad, pero en esa condición, ¿es porque una neurona sufre como un colapso y se encuentran la mayoría siempre en el cerebro o puede ser que esa neurona que está fallando se encuentre en la médula espinal? Muy buena tu pregunta. La Sí, es epilepsia porque mayormente... No, está bien. Primero, el tema de epilepsias y trastornos del sueño y cefalea fue sacado del programa, pero fue sacado del programa porque preferimos dejar las neurodegenerativas que no estas. O meter otros temas como por ejemplo autismo o dislexia. Hay diferentes clasificaciones dentro de epilepsia y estaríamos bastante tiempo hablando. Las tónico-clónicas, Camila, que son las más comunes de ver, donde la persona se sacude, básicamente, en esto de que se enrolla y se vuelve a su forma original, eso se llama epilepsia tónico-clónica, ¿sí? Lo que le pasa al sujeto, generalmente se producen en el sistema, en el encéfalo, en el cerebro. Lo que le pasa generalmente a estas personas es que, fíjense que es un trastorno motor, tema que sigue después de la vía de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir con un trastorno motor? Las personas vieron que arrollan sus piernas o su torso, lo juntan y luego se estiran. Lo arrollan y luego se estiran. Si en algún momento vieron a alguien, las más como floridas se dice. ¿Qué pasa? Sí, yo tengo epilepsia, por eso le preguntaba. Ah, bueno. ¿Qué sucede? Habría que ver cómo la clasificación, pero en ese que es el trastorno más conocido, lo que sucede es que hay una descarga neuronal excesiva, sobre todo en los ganglios de la base, Camila. La localización de la alteración de la descarga excesiva está ahí, muy relacionado con el lóbulo frontal, motor, y en el frontal 1 y el frontal 2, esta cosa de las neuronas, de cómo se van primero las neuronas primarias, después las interneuronas, y ahí se produce una despolarización continuada, si lo queremos ver en términos de lo que veníamos dando hasta ahora, y es una descarga anormal, continuada, de glutamato. ¿Qué era el glutamato? ¿Se acuerdan? Ay, no, si alguien se acuerda. ¿Qué era el glutamato, Gustavo? ¿Qué era el glutamato, Trinidad, Virginia, Carolina, que está buenísimo que prendan la cámara? ¿Qué era el glutamato? Una proteína, aminoácido. Se me viene algo de la síntesis. ¿La síntesis de qué, Florencia? Muy bien. ¿De síntesis de proteína? Ajá, Carolina, ¿qué era el glutamato? ¿Está escribiendo en el chat, Carolina? ¿La leo? Profe, ¿puede ser que era un neurotransmisor excitatorio? Ahí está, muy bien, Trinidad. Dentro de los aminoácidos había 3 neurotransmisores que nosotros mencionamos. Era el glutamato, el GABA y la glicina. ¿No es cierto? Sí, el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. El GABA y la glicina son inhibitorios. Básicamente tenemos algo así como 60% de glutamato en nuestro cerebro. Después entran los sistemas moduladores difusos con la nora, la dopa, la cero, la hista, después las hormonas, después hacemos toda esa sopa y aparecemos nosotros, ¿no es cierto? Que tenemos que conectar con el mundo. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que tiene epilepsia? Tiene una descarga normal, sostenida de glutamato en ese sector del cerebro, que básicamente
le produce digamos, una anomalía motora. El que es la cuestión, Camila, y si querés nos quedamos después charlando, es que, tomando esto de traducción sensorial, si ustedes ven que necesita la apertura de la bomba de sodio-potasio para poder transmitir ese mensaje, y el mensaje es que me pinché el dedo, y si ese mensaje se sigue transmitiendo, se sigue transmitiendo, se sigue transmitiendo, se sigue transmitiendo, y no se corta, porque yo necesito el periodo refractario, ¿se acuerdan? Sí. De la neurotransmisión, lo que a mí me sucede es que yo termino quemando literalmente ese grupo neuronal. ¿Me seguís, Camila? Sí, Y sí. ahí entramos en el otro concepto que es la sinaptogénesis, la neurogénesis y cómo recuperar ese grupo neuronal, que es otro tema, ¿sí? Entonces tu pregunta era, sí, las epilepsias se producen en la columna vertebral, en la médula espinal, recubierta por la columna, no. El foco epiléptico está o en el cerebro o a veces en el cerebelo. Pero ahí las consecuencias son otras. ¿Sí? Ah, listo. Gracias, profe. Profe, ¿y por qué sucede eso? Como decía recién, es una descarga normal de... Claro, pero muchas ¿por qué veces, sucede esa descarga? A eso me refiero. y ¿O hay por qué es desde, anormal? hay O sea, desde hipótesis biológicas ah, a un exceso de estímulo, hay hipótesis psicológicas en donde, por ejemplo, vos tenés, en vez de hacer, te digo, porque lo he visto, en vez de hacer ataques de pánico, o haces crisis epiléptica. epilépticas, ajá. Usás el modelo en el cual vos transmitís, está mal dicho, la forma en la cual vos organizás porque en definitiva, quiero dejar de decir forma, o sea, vos tenés un problema, ese Sí. problema lo podés manifestar de diferentes formas. Muchas personas, que todavía no se sabe por qué, eligen una forma neuronal de cortar con el mundo. ¿Me seguís? Ajá, sí. Pero ahí Sí, ya sí. entramos en terreno terapéutico. No, sí, sí, digamos, pero digamos que hay, o sea, hay varias hipótesis. Yo pensé que se sabía, digamos, Claro, hay un montón. Porque específicamente cuando... por qué sucedía. O sea, sé que tiene un tratamiento porque tenía una amiga que lo tenía, pero no sabía la génesis, digamos, de por qué ese exceso, por qué se da ese exceso normal. Bueno, Nasa, yo tuve la misma pregunta que vos y la neuróloga no me supo responder el por qué inicia y solamente me dijeron que podía ser hereditario, pero en este caso no lo era porque yo no tengo ningún familiar. Claro, mi amiga tampoco, ¿cómo ser? Y ahí es donde los terapeutas y los psicólogos tenemos para hacer dulce de leche. Porque puede ser desde, por eso te digo, desde, y sí, porque es donde la biología es un modelo explicativo, fáctico, de que por qué sucede tal cosa. Y ahí, Victoria, por favor, ayúdame. ¿Qué quiero decir con modelo explicativo fáctico? No, en epilepsia se habla mucho de predisposición genética también. Esto que decía Iana recién, predisposición genética, bueno, yo tuve una paciente que de chiquitita tenía ataques epilépticos y tenía todo un deterioro en el lóbulo frontal. Ahí en ese caso puntual, por ejemplo, se habló de predisposición genética. Ya los familiares tienen antecedentes, pero es como dice Iana, mi amiga, ¿por qué? Y aún se discute científicamente. a mi amiga le apareció a los 17 años recién el primer ataque epiléptico. Claro, o sea, a mí me pareció... nunca en su vida lo tuvo, Claro. hasta los 17 años que empezó y ahí le dijeron sos epiléptica, o sea, como que de ahí en más era epiléptica. Claro, Y hoy a mí me pareció como a los 19 y me dijeron que era re raro de tan grande.
Y ahí Camila, y también cero tu opinión, Victoria, también es ahí en donde hasta, vos podés decir, claro, vos porque hacer sistémica lo utilizás para todo, pero vos fíjate cómo el cuerpo, la mente y hasta si le querés poner la historia de resolución de problemas que vos venís teniendo, no se sabe por qué elige el cuerpo y no elige un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo. Claro, claro. ¿Me siguen? Si yo lo defino en otros profe. términos, y después te doy la palabra Victoria, si yo lo defino en otros términos, y te tendría a vos enfrente, Camila, no como alumna, sino como paciente, yo te diría, Camila, ¿de qué querés cortar vos? ¿Qué hay en vos que vos querés cortar corporalmente? ¿Me seguís? Y ahí yo le contestara, profe. Por eso, ahí Camila, si querés, estamos hasta las 2 de la mañana, pero me seguís lo que... A mí me decían eso, profe, pero a mí lo que me pasaba, que hace mucho que no me pasa, es que prácticamente se me apagaba el cerebro, o sea, me desmayaba, se me ponía todo negro de un momento al otro, y después despertaba otra vez, o sea, en un segundo prácticamente. Bueno, y eso, Nazarena, qué bueno que lo traes, yo sé que estamos perdiendo tiempo en los teóricos, discúlpenme, eso qué bueno que lo traes, es la histeria de la que hablaba Freud. Cuando Freud decía... ¿En serio? ¿O no? A mí me parece que sí. Es lo primero con que lo relacioné cuando lo contaste. El caso Elizabeth. El caso Elizabeth, pobre Elizabeth, ¿dónde andará en este momento? Dios mío. Entonces, cuando vos tenés esas cosas, vos decís, escucha, ¿viste? Vos querés innovar, Victoria, me imagino, te lees lo último de neuro, qué sé yo, te cae en 1910, vos decís, claro, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, esta cosa de darle la vuelta y decir, hay formas en las cuales las personas elegimos de expresarnos que otros no eligen. Hoy está muy, muy visto, también necesitaría tu apoyo, o sea, decir, tengo trastorno de ansiedad generalizada, por ahí es casi un estilo de vida. Es muy difícil la línea. Sí, hoy en día sí. Sí. Claro. Vos decís, sí, porque tengo esto, porque no me puedo dormir, porque no sé si me voy a ir bien, porque esto, porque... Y vos decís, bueno, ¿dónde está el criterio de normalidad? Pero son situaciones. Lo que más se ve en la clínica, por lo menos desde lo que yo veo todo, tengo ansiedad, Vicky, tengo trastorno de ansiedad. Ya Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, sigamos. Entonces, después que tenemos los 4 caminos, llegamos a lo que es las vías, que son las vías ascendentes de la columna dorsal lemniscal medial, que la columna, fíjense los 3 nombres, dorsal, lemniscal, medial, nos da información de la sensibilidad táctil y la propiocepción de las extremidades. La columna espinotalámica, o sea, sube por la espina dorsal y termina en el tálamo, eso quiere decir espinotalámica, nos da información sobre dolor, temperatura y sensibilidad táctil. Y la vía trigeminal nos da información sobre el rostro, la lengua, los labios, etc. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá o estamos bien? Esto es todo lectura, chicos. Bueno, ahí tienen una foto de la vía del tracto simple o protopático, que lo tienen en el texto. ¿Qué de esto no pueden llegar a entender? Porque esto es lectura. Por ahí me parece a mí lo que más se le puede complicar son los nombres. Fíjense que acá muestra la primera neurona, la segunda neurona,
la tercera neurona en el núcleo ventroposterolateral del tálamo y la cuarta en la circunvolución postcentral de este lado. ¿Sí? ¿Vieron? Ventroposterolateral, qué nombre para jugar al ahorcado, ahí no me gana nadie con eso. ¿O no? En la segunda, la vía de la sensibilidad termoalgésica, sistema anterolateral, también. Raíz del ganglio espinal, segunda neurona, tracto espinotalámico, tercera neurona, núcleo ventroposterolateral del tálamo, cuarta neurona, circunvolución postcentral. Seguimos. Vía de la sensibilidad trigeminal. ¿Se acuerdan del nervio trigémino? De ese famoso par craneal que los medio desvela a todos. Esta es, ¿no? El tracto trigeminal, la decusación, sube. Aquí aparecen nombres como mesencéfalo, que ya habíamos dado antes. Hace sinapsis en el núcleo ventroposteromedial del tálamo y después en la corteza. Bien. Y así llegamos a la descripción de la corteza somatosensorial. Esta está estructurada por zonas, todas dentro del lóbulo parietal. Se denominan S1, S2, S3, y definimos la S1, o somatosensorial primaria, está compuesta por tres áreas de Brodmann: la S1, la S2, la S3A y la S3B. La S2, o corteza somatosensorial secundaria, está formada por la corteza parietal posterior, compuesta por otras dos áreas de Brodmann, la 5 y la 7. En ella se producen procesos complejos que relacionan diferentes sensaciones para la identificación de objetos, por ejemplo, diferenciar una llave de una cuchara. Los axones de las neuronas que proceden del tálamo forman sinapsis en las capas 3A y 3B. Estas, a su vez, están conectadas con las zonas 1 y 2 y con las capas S2 del córtex somatosensorial, siendo esta comunicación bidireccional. En la capa 3B se analizan las sensaciones de textura, de tamaño y forma. Y posteriormente se diferencian a las áreas 1 de textura y 2 de tamaño y de forma. ¿Comprendieron lo que acabo de leer? Pues muchas palabras todas juntas. Acá hay una foto de la S1, de cómo va llegando esa información. Acá llegamos a una descripción: área de sensibilidad somática en corteza cerebral sensitiva. El área 1, área sensitiva primaria. Principal área sensitiva, situada en la primera circunvolución parietal ascendente. ¿Qué es esto, chicos? ¿Ve? 1, 2, 3. Esa es la S1. Y 5 y 7, la S2. Recibe fibras directas de los núcleos de relevo del tálamo, comprenden al área 1, 2 y 3 de Brodmann, se encuentra en ella diferenciado, discriminado el homúnculo sensitivo que interpreta y hace consciente las señales sensitivas. ¿Seguimos? Y ahí llegamos al mapa somatosensorial. ¿Qué es un mapa somatosensorial? El córtex tiene el equivalente a un mapa de todo el cuerpo, reflejándose en este mapa la procedencia original de cada sensación. La correspondencia entre sensaciones superficiales y corteza cerebral se denomina somatotopía cortical. La superficie dedicada a cada órgano depende del número de terminaciones nerviosas en el mismo, siendo muy distinta para unas partes del cuerpo que para otras, y especialmente grande para la boca, la lengua y los dedos de la mano. Y ahí es en donde nace este señor llamado homúnculo de Penfield. La corteza contiene una representación somatotópica de la superficie corporal, homúnculo de Penfield, que sigue el patrón desde el pie hasta la lengua a lo largo de un eje medio lateral.
Las regiones corporales con alta densidad de receptores, como la mano y los labios, poseen una cantidad desproporcionadamente grande de tejido cortical para su representación central. Por el contrario, otras regiones como la espalda, cuya densidad de receptores es baja, tienen una pequeña representación cortical. Y acá un ensayo que está bueno. ¿Vieron el viejito? Este es el homúnculo sensitivo de Penfield. Y fíjense acá el codito. 1 y 2 de la cisura de Silvio y de Rolando. ¿Cómo? Que sería que está en la área 1 y 2, entre la cisura de Silvio y de Rolando, más cerca de la de Silvio, ¿o no? Sí. Volvemos al homúnculo de Penfield. Fíjense, este es otra figura, pero para un ejercicio que quería que hicieran. A el homúnculo quiero volver. Fíjense, acá está el codito. Fíjense qué chiquito el codito. Qué grande el dedo pulgar. Qué gigante los labios. Muy feo este señor. Bien. Y acá, en esto de la percepción, ¿qué ven ahí? Hagamos otro ejercicio. ¿Qué les sucede si ven detenidamente esto? Parece que están tiene girando. movimiento. Parece que están en movimiento. ¿Están en movimiento o será la percepción que nos permite hacerlo? ¿Se acuerdan La del percepción. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Acá la repitencia de los colores. Y acá un ejercicio. Póngase bien los lentes. Ejercicio para el cerebro. ¿Qué ve ahí? ¿Una cabra o un pájaro? ¿El pájaro? Un pájaro. ¿Les parece? Ay, no sé. No, es la cabra que está mirando para atrás. Se ve Exactamente. un costado nomás de la cara. La oreja ¿de parece el acuerdo? pico. Bien, bien eso. Sí, y la boca es una rayita negra. Ujú. Es como una raya negra la boca nada más. Y el ojo parece que está como mirando así para arriba, como ignorando lo que otro te dice el emoticón de WhatsApp. Exactamente. Esa sería la cara de ustedes cuando le entregamos las notas. Como la cabra, así mirarían para el otro costado. Fíjense lo que es el concepto de sensación, cuál es la primera información que te llega, el concepto de precepto, el concepto de apercepción y el concepto de representación. Primero dijeron el pájaro. ¿Es un pájaro o una cabra? Es una cabra. Pero está de tal forma sacada la foto que parece un pájaro. Pero claro, pero podría ser un pájaro también. Podría ser también, de acuerdo a cómo lo mires. Una vez que ves la cabra ya tiene la cabeza como si fuera dada vuelta y apoyada sobre su propio cuerpo. La oreja es el pico del pájaro. La oreja pero es la oreja de la cabra. Siempre, porque pareciera que tiene plumas en la parte blanca. Para mí es un pájaro. Yo veo la cabra, pero... Yo pensé que era un pájaro y que también se veía como una cabra, pero no. ¿Vieron? ¿Les gustó? Ejercicio de la profe buscando cosas como para decir, bueno, a ver, motivemos, que no sea tanto así leer y leer y leer y leer. ¿Sí? Muy bueno. Genial, profe.
Bueno, vieron, algo bueno tenía que hacer. Entonces, volviendo a lo anterior, futuros colegas, fíjense, cuando vean, cuando tengan enfrente o cuando se les presente determinadas cosas, no vayamos enseguida a qué es el pájaro. Miremos figura a fondo, qué es lo que está primero. ¿Sí? Bien. Y ahí sigo por la presentación. ¿Qué vemos ahí? ¿Quién es ella? Angelina Jolie. Muy bien. Y si la giramos, que esa era la tarea, podemos ver muchas otras cuestiones deformadas. Y acá, ¿qué vemos ahí? Una botella con una pareja dentro. ¿Te parece? ¿Y acá qué concepto entra a jugar? ¿Ves la pareja o ves los delfines? Ay, yo no veo los delfines. ¿No ves los delfines? Ah, Yo bien. no los veo. Bueno, primer delfín, segundo delfín, tercer delfín. Yo sigo sin Son delfines chiquitos, están entre las sombras que hace la pareja, son los delfines. Exactamente. ¿Y qué definición gestáltica está acá en juego? Que si daríamos una clase de Gestalt, tendríamos que arrancar con esta plantilla. Sigo buscando, no encuentro los delfines. Lo volvemos a buscar, lo volvemos a señalar. ¿Se ven? Este es el primero, este es el segundo, al lado del codo el tercero, en el brazo el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y volvemos a esta cuestión del figura a fondo. ¿Sí? Te dejan recalculando las imágenes, ¿eh? Ah, bien, bien, vieron, recursos, el concepto de figura a fondo y el concepto gestáltico que el todo es más que la suma de las partes. Bien, bueno, vamos a dejar de presentar esto, voy a dejar de compartir y voy a empezar, vamos a entrar a la segunda parte de senso-percepción, que es el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído y el sistema vestibular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vieron que dice senso-percepción, continuación, visión, audición, sistema vestibular. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, definimos a la visión como la recepción de la información visual a través de ¿qué? A través de nuestro estímulo que viene a ser la luz. Dicho en términos de lo que veníamos hablando antes, ¿cuál es digamos, la sensación que uno va a captar? La sensación lumínica. La luz que llega al ojo debe atravesar diferentes estructuras, córnea, cristalino y humor vítreo para alcanzar la retina. Esta, la retina, es el órgano especializado del sistema visual que está encargado de traducir, traducción sensorial,
el estímulo lumínico en señales eléctricas y, a diferencia de otras estructuras sensitivas, forma parte del sistema nervioso central. La retina humana tiene dos tipos de células especializadas en la transducción lumínica, o fotorreceptores. Estos fotorreceptores son los conos y los bastones. Vayan anotando. ¿Qué es lo importante de esta plantilla? Que fíjense cómo se arma la imagen al revés. ¿Sí? Estos dos fotorreceptores se denominan conos y bastones, como dijimos anteriormente. Los bastones son más sensibles a la luz, funcionando con bajas intensidades lumínicas y tienen un sistema de mayor convergencia sobre las células bipolares, por lo que refuerzan el estímulo, aumentando la posibilidad de que el encéfalo detecte la luz débil. Estos son los responsables de la visión nocturna o visión escotópica. Los conos, por el contrario, requieren mayor intensidad lumínica para ser activados, ocupándose de la visión diurna o fotópica, pero tienen mejor rendimiento que los bastones en la agudeza, la resolución temporal de la visión y permiten la visión de los colores. Vamos anotando, fotorreceptores hay dos, conos y bastones. Foto a esto, que seguramente lo han de tener en el texto, y de esto, que seguramente lo han de tener en el texto. ¿Qué es lo más importante de esta plantilla? Fíjense, este cuadrito acá es esto acá ampliado. Y cómo va atravesando las diferentes neuronas para llegar a los conos y los bastones y poder transmitir el impulso. ¿Sí? Vuelvo al anterior. Esto, eso que está vertical, es lo mismo que acá está horizontal. ¿Me siguieron? Entonces, la luz impacta acá, de acá tiene que atravesar todas estas células para llegar a ser captadas por los conos y los bastones baja intensidad lumínica, conos alta intensidad lumínica. Ahí impacta la parte posterior del globo ocular, de ahí llega al punto ciego y del punto ciego al nervio óptico. ¿Seguimos? Recepción de la información. Todos los bastones poseen el mismo pigmento que responde por igual a las diferentes longitudes de onda. En cambio, hay tres tipos de conos, cada uno con un pigmento diferente que responde con mayor facilidad a las longitudes de onda de los colores azul, verde y rojo, visión tricromática. La conversión de la luz en señal eléctrica ocurre en los fotorreceptores, que se inicia al activarse el pigmento de los receptores rodopsina, que cambia de configuración al contacto de la luz. O sea, fíjense que un estímulo lumínico termina transformándose en una señal eléctrica porque se activa una sustancia llamada rodopsina. Procesamiento retiniano. Los fotorreceptores, conos y bastones, se encuentran ubicados en la capa más profunda de la retina. Y el estímulo eléctrico viaja hacia capas más superficiales para luego salir de la misma a través de los axones de las células ganglionares para un punto ciego de la misma denominado papila óptica, constituyendo el nervio óptico. Entre los fotorreceptores y las células ganglionares existen tres capas de interneuronas. Esas capas de interneuronas, concepto que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Las neuronas, la unidad neuronal, las interneuronas, las
las cortezas primarias, las cortezas secundarias, las cortezas terciarias. Ya acá estamos usando otro concepto que es el de interneurona. Esas interneuronas se llaman células bipolares, células horizontales y células amácrinas. ¿Sí? ¿Sigo? Bien. Existen, según el tamaño, dos tipos de células ganglionares. Estas células ganglionares, las grandes OM, que responden a objetos grandes y siguen los cambios rápidos, por lo que intervienen en el análisis de las características generales del estímulo y su movimiento. Y las pequeñas OP, que son más numerosas, tienen campos receptivos menores e intervienen en la percepción de la forma y en el color. Entonces, fotorreceptores, cono y bastones inician y se activan transformando la señal a través de la rodopsina. Esa rodopsina se activa y da clasificación a la cantidad de luz, al tamaño y a los colores. Y después, en esa transmisión de información, aparecen las células ganglionares. Las grandes le agregan información al estímulo y su movimiento, y las pequeñas, OP, intervienen a la percepción de la forma y el color. Esta es una plantilla en donde rápidamente vemos las vías visuales. Es mucha información toda junta en una sola. Lo que sí sería importante que vayan interpretando esto de retina temporal y retina nasal. Y núcleo geniculado lateral. ¿A qué les llama? ¿A qué les recuerda esto de núcleo geniculado? Núcleo geniculado lateral del tálamo, por ejemplo. Continuando con las vías visuales, la superficie de la retina se divide en dos mitades cortadas por la línea media, la hemirretina nasal y la hemirretina temporal, y en cuadrantes superiores e inferiores. En cambio, el campo visual es la imagen vista por los dos ojos, resultando que el hemicampo visual izquierdo se proyecta sobre la hemirretina nasal izquierda, y la hemirretina temporal derecha, y el campo visual derecho sobre la hemirretina nasal derecha y la hemirretina temporal izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que hay partes de la información temporal que termina impactando en el ojo, en la conformación de la figura del otro cuadrante. Si ingresa por el cuadrante temporal, la hemirretina o cuadrante temporal derecho, y se arma la imagen o da la imagen del cuadrante izquierdo. Las fibras del nervio óptico están constituidas por los axones de las células ganglionares que abandonan la retina por la papila, mancha ciega, donde se mielinizan. En el quiasma óptico se produce un entrecruzamiento de las fibras provenientes de las hemirretinas nasales. No se cruzan las provenientes de las hemirretinas temporales. De esta forma, las centellas ópticas están formadas por las fibras temporales homolaterales y vías nasales contralaterales, llevando la representación completa del hemicampo contralateral. O sea, las que no se cruzan y suben igual son las hemirretinas temporales, las rositas. Esta y esta azul. Las temporales, izquierda y derecha, no se cruzan. Fíjense que siguen derecho. Las que decruzan son las nasales. Por eso es contralateral. Las centellas ópticas establecen tres conexiones subcorticales.
Primero con el tubérculo cuadrigémino superior, que interviene en el control de los movimientos sacádicos del ojo. Tubérculo cuadrigémino superior está ubicado en el mesencéfalo, estructura que veníamos dando desde embriogénesis. Y en las capas profundas se interrelacionan con los estímulos auditivos y somatosensitivos. O sea, ¿para qué me sirve la conexión con el tubérculo? Para los movimientos de coordinación de cabeza y ojo, para la localización y seguimiento de los estímulos visuales. La segunda conexión es con los núcleos a nivel del mesencéfalo que controlan los reflejos pupilares, y la tercera con el núcleo geniculado lateral del tálamo, que es la estación de relevo hacia la corteza visual. El 90% de los axones retinianos se proyectan de manera ordenada en zonas del núcleo geniculado lateral, permitiendo una representación retinotópica de la mitad contralateral del campo visual. Al igual que en el sistema somatosensitivo, la representación de la retina no es idéntica para todas sus regiones, sino que es la fobia y las áreas inmediatas ocupan el 50% de la representación, porcentaje que se mantiene en la corteza cerebral. Corteza visual primaria, A17, A18 y A19. La A21, al lado del surco calcarino, y la A22, corteza visual secundaria, que terminan de dar la información. Corteza visual. Mediante las radiaciones ópticas, proyecciones geniculocorticales, la información alcanza la corteza visual primaria, área 17 de Brodmann, que rodea la cisura calcarina. La corteza visual primaria de cada hemisferio recibe la información procedente de la mitad contralateral del campo visual. Esta corteza está constituida por 6 capas, siendo la 4 la más importante en la recepción de los impulsos provenientes del núcleo geniculado lateral, subdividiéndose a su vez en 4 láminas, que reciben diferencialmente los axones de las células M y P. Además de esta organización en capa, las células de la corteza visual se organizan en columnas funcionales orientadas verticalmente. Columnas de orientación, de manchas y de predominancia ocular que permiten mayor abstracción en el procesamiento de la información. Otras áreas que intervienen en el procesamiento de la información visual son el área 18 y 19 de Brodmann y área de la corteza inferotemporal, que esas serían corteza de asociación secundaria. 21 y 22, el área 18, ¿sí? 18 y 19 de Brodmann. Bien. Esta es otra foto de cómo se va armando la información y cómo decusa acá, es como ven, esta información impacta acá y sube por la retina, la vía nasal, y pasa para este lado. Las que decusan en el quiasma óptico es esta otra retina nasal, y las retinas temporales no, continúan su camino. Y así llegamos a lo que sería el segundo tema, que es la audición. ¿Cómo estamos? ¿Estamos para seguir con la audición? Gustavo, ¿podemos? Unos 15 minutos más, nos quedan 15 minutos de clase. Llegamos al sentido auditivo. En todo caso, dejamos 5 para preguntas, ¿les parece? Por ahí son mucha información segmentada. Una vez que ustedes la estudien por parte, consejo esa foto de la cintilla. Esa foto de la cintilla, por favor vuelvan y en todo caso
le escriben encima los nombres y de esa forma me parece que sería bueno para acordárselo. ¿Sí? ¿Volvemos? Bien. Y seguimos con el segundo tema, que es la audición, o sentido del oído. Generalidades. Para comprender el mecanismo de transducción, nuevamente, utilizado por esta modalidad sensorial, debemos partir de la noción de que el sonido consiste en propagaciones alternativas de comprensiones y refracciones que viajan a través del aire. De manera que para sentirlo, el oído debe captar esta energía mecánica, transmitirla al órgano receptor y transformarla en señales eléctricas que puedan ser interpretadas en el sistema nervioso. Si hay uno de los sentidos que a mí más me maravilla es este, digamos, porque en realidad son, digamos, compresiones y refracciones que viajan a través del aire y que uno lo termina codificando. O sea, ustedes me están entendiendo lo que yo digo por esta transducción que estamos haciendo. Estos tres procesos ocurren en las tres áreas diferenciales del oído. Que esta sería la foto. El oído externo, el oído medio y el oído interno. En esta foto ya resumimos que el oído externo recoge los sonidos, el oído medio equilibra las impedancias y amplifica, y el oído interno traduce y analiza las señales. ¿Sí? ¿Qué estructuras me tienen que quedar de esta fotito? Pabellón auricular, conducto auditivo externo, martillo, yunque, estribo, esto es de biología de la secundaria, y estribo en la ventana oval. ¿Sí? Ahí el estribo, la ventana oval. ¿Sí? Y después seguimos en el oído interno, que para el sentido de la audición nos interesa la cóclea y el nervio coclear. Sigamos. Primero, el oído externo está formado por la oreja, que captura el sonido y lo enfoca hacia su segundo componente, el conducto auditivo externo o canal auditivo que termina en el tímpano. Segundo paso, el oído medio es necesario en el proceso de la transmisión del sonido y está constituido por una cámara de aire que se abre a la faringe por la trompa de Eustaquio y que impacta en tres huesecillos llamados martillo, yunque y estribo. Se comunica este estribo por la ventana oval con el oído interno. Y el paso número 3, el oído interno o cóclea consiste en un órgano con forma de caracol que alcanza casi 3 vueltas ubicada en la estructura del hueso temporal. Acá nos estamos adelantando y estamos viendo los receptores cocleares. Acá, corte a través de una espira de la cóclea, cómo impacta la información. Y cómo este sonido, esto mecánico, se transforma en una transducción sensorial, impactando en, por ejemplo, el órgano espiral del corti, con las células pilosas, los bastones y túnel del corti, y la membrana tectónica. De esta membrana estoy hablando. Sigamos. La cavidad de la cóclea se encuentra dividida en 3 tubos llenos de líquido, cóclea y caracol. Esta cavidad se encuentra dividida en 3 tubos llenos de líquido que son la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. En la membrana basilar, que separa el compartimiento timpánico y medio, tiene lugar la transformación auditiva.
La característica esencial de la membrana basilar es que sus propiedades mecánicas no son uniformes en toda su longitud, siendo más fina y flácida en el vértice y más tensa y gruesa en la base. De esta manera se encuentra sintonizada para una serie de frecuencias en su longitud. En el vértice responde a frecuencias audibles más bajas, de menos 20 Hz, y en la base a frecuencias más altas de 20.000 Hz, con los matices en el trayecto entre un extremo y otro, constituyendo un mapa tonotrópico. Si quieren, para el próximo teórico le pido a alguna fonodióloga amiga que me preste un mapa tonotrópico. ¿Sí? Esto era de lo que hablábamos recién. Las bajas frecuencias son leídas acá, las medias acá, y acá está la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Sí, y todo eso impacta en la membrana basilar, que dijimos que era más estrecha en la base y más ancha en el vértice, y eso determinaba que la base sirviera para decodificar los sonidos más cortos y el vértice para los más largos. Bien. Recepción de la información. A lo largo de la membrana basilar se extiende el órgano receptor del oído interno denominado órgano de Corti. O sea, de las membranas, la que más me interesa es la membrana basilar. ¿Por qué? Porque adentro de esa membrana está el órgano de Corti. Volvamos. Sí, membrana basilar. ¿Qué es esto? ¿Sí? En este órgano de Corti es una estructura que está constituida por diversos tipos de células, siendo la más importante las células ciliadas internas, que forman una fila única, y las células ciliadas externas, que se organizan en 3 o 4 filas, todas cubiertas por la membrana tectónica. Cuando la membrana basilar vibra por un sonido, arrastra consigo el órgano de Corti y la membrana tectórica, determinando un desplazamiento mecánico de los haces de cilios de cada célula y el consiguiente estímulo de la misma. Esta estimulación mecánica de los cilios, o sea, de esos hilitos, abre los canales iónicos de la membrana plasmática, generalmente dependiente del catión potasio, el más abundante en la endolinfa. La corriente que fluye por estos canales altera el potencial y se libera el neurotransmisor. De esta manera, el desplazamiento hacia arriba de la membrana basilar causa la despolarización de las células, mientras que el movimiento hacia abajo de esta membrana produce su hiperpolarización. Complejos mecanismos permiten mantener una elevada sensibilidad para los estímulos transitorios, mientras ignora impulsos estáticos mayores, determinando la adaptación a los mismos. Procesamiento central de la información. La información es transmitida desde los cilios a neuronas cuyos cuerpos se encuentran en el ganglio coclear y constituyen el componente auditivo del octavo par o nervio auditivo. La siguiente neurona o estación de relevo de la información ocurre a nivel bulbo-protuberancial y se establecen proyecciones a diferentes núcleos en el tronco encefálico que constituyen el procesamiento paralelo de la información acústica. Esto permite la especialización de los diferentes núcleos para determinar, por ejemplo, la localización de la fuente del sonido en el eje horizontal, la intensidad para calcular el lugar de procedencia, etc. Estos son también, que dice información ocurre a nivel del bulbo, son núcleos mesencefálicos que están debajo de los que anteriormente habíamos mencionado para la visión. La información es luego transportada al núcleo talámico de relevo. Núcleo geniculado medial,
y posteriormente arriba a las áreas de la corteza auditiva primaria 41 y 42 de Brodmann, ubicadas a nivel del lóbulo temporal. O sea que esta sería la A1, la área primaria auditiva, la 41 y la 42. Esta recibe la información procedente de ambos oídos, aunque la prevalencia es contralateral y tienen una organización, al igual que la membrana basilar, de tipo tonotrópica. El procesamiento continúa luego en áreas auditivas secundarias y en áreas de asociación. ¿Vieron? Acá está la membrana basilar. Esta asciende. Esta sería la primera neurona, usando el paralelismo de las 4 estaciones de relevo de las vías sensitivas. ¿Sí? Vuelvo a la anterior. ¿Sí? La segunda neurona estaría en el pedúnculo cerebeloso inferior o en el núcleo coclear dorsal. La tercera en los núcleos del menisco lateral. No, la tercera no es en el menisco lateral, no, la tercera es acá, el tubérculo cuadrigémino inferior del tálamo. Y la cuarta, las áreas acústicas de la corteza del lóbulo temporal. ¿Sí? Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Esta es la estación de relevo que se da en el mesencéfalo y que menciona el tubérculo cuadrigémino inferior. En la vista es el tubérculo cuadrigémino superior y en el oído es el tubérculo cuadrigémino inferior. Fíjense que acá, con los colorcitos, tenemos tonos bajos, los celestitos, tonos medios, los fucsias y tonos amarillos, los altos. Y me queda el sistema vestibular. ¿Están ahí todavía? Bien, tengo 37 valientes que me están siguiendo. Vamos que podemos. 2 plantillas más del sistema vestibular y lo seguimos a la otra. ¿Quieren? Bien, sistema vestibular. El sistema vestibular está involucrado en el equilibrio. Los reflejos posturales, y los movimientos oculares. Para estas funciones, este sistema no funciona aisladamente, sino que lo hace en asociación con aferencias sensoperceptivas, sistema de la sensopercepción, percepciones visuales y el cerebelo. Acá apareció el viejo y querido cerebelo que nadie quiere, que todos lo dejan de lado. Bien. El órgano receptor de este sistema está ubicado en el oído interno, pero no cumple ninguna función en la audición. Está constituido por el utrículo y el sáculo, estructuras de forma sacular ovoidea que se relacionan con la posición estática de la cabeza y la aceleración lineal, por los 3 conductos semicirculares que detectan las aceleraciones angulares o rotatorias de la cabeza. O sea, hay 3 estructuras acá: el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. El utrículo y el sáculo nos dan información acerca de la estática de la cabeza, o sea, de cómo ahora lo estoy mirando yo, ¿sí? Y la aceleración lineal, cuando yo me voy para adelante. Ahí la endolinfa y los cristales de calcio se están moviendo, me están diciendo, Ileana, tenés que llegar hasta ahí y volverte. Y los conductos semicirculares me dan información acerca de las aceleraciones angulares o rotatorias de la cabeza. O sea, si yo escucho un sonido para mi izquierda, doblo así. Si escucho para mi derecha, doblo así. Ahí son los conductos semicirculares los que están sinaptando. Bien, acá tenemos el dibujito.
Y en este dibujito nos estamos ocupando de esta parte que sería el utrículo, el vestíbulo y sáculo, y los conductos semicirculares que lo habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Acá hay otro conducto semicircular. ¿Sí? Bien. Bueno, nos quedarían poquitas plantillas, así que para los que están conectados, para la semana que viene nos quedarían la función de este utrículo y sáculo, cómo se produce la transducción sensorial y qué camino de ascenso de la información tiene. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Están como choqueados con tanta información. Fue medio mucho para un solo teórico. De curiosidad, profe, le pregunto. Puede ser, el sistema vestibular está involucrado en el equilibrio, dice. No me acuerdo dónde leí o escuché que cuando tomamos alcohol, por ejemplo, afecta el equilibrio en ese sentido, ¿puede ser? ¿Puede estar relacionado? Claro. Pero afecta el sentido del equilibrio por asociación que el par craneal junto con el utrículo, el par craneal junto con los conductos semicirculares, por el efecto del alcohol y por inhibir la información que nos da el cerebelo, es ahí en donde dejan de funcionar. ¿Me seguís? El sistema vestibular es el encargado del equilibrio, sí, pero más que del equilibrio, es el encargado del equilibrio junto con la asociación ilícita, seguime Victoria si lo digo bien, con la asociación ilícita que hace con el cerebelo, pero específicamente su función es los movimientos rotacionales de la cabeza y los movimientos perpendiculares, ¿sí? Profe, ¿y el vértigo? Cuando te da vértigo. El vértigo tiene que ver con una alteración desde el punto de vista psicológico, es como vos percibís la relación con la altura y con el miedo. Y desde el punto de vista biológico hay una alteración en esta información acerca de los movimientos rotacionales, de los movimientos perpendiculares y de la codificación del equilibrio. ¿Lo dije bien, Victoria? No se te escucha, Victoria. No te escucho. Bien. Volviendo a Gustavo, hasta que Victoria se puede expresar, sí, porque el alcohol... Ahora sí, Victoria. Hola, hola, ahí sí. Sí, ahora sí. Estaba pensando qué interesante que hablen de los sentidos, como la audición, el oído. A mí también me gusta mucho el oído, la audición, porque a través de la audición se está usando mucho y acá nos pueden ayudar los musicoterapeutas, cómo se estimula toda la actividad cerebral para las discapacidades, por ejemplo. Entonces, es genial saber la riqueza de los sentidos. Buenísimo. Y con tu pregunta, lo que inhibe el alcohol es la sinapsis de llegada de la información para que coordine con el cerebelo, Gustavo. Eso lo inhibe. Entonces, por eso la persona, viste, que se talea. Fíjate el juego de la cabeza que hace, que es como que llega hasta un lugar y después vuelve. Porque cuando yo te digo de movimientos perpendiculares, vos fíjate que vos llegás hasta... Cuando vos te vas a caer, por ejemplo, te trompezaste en algún momento, viste que si sos más grande te subís inmediatamente, esperando ese, ay, ¿quién me vio? ¿Sí? O no, capaz que no te da. Pero es automático, ¿viste? Entonces ahí donde el movimiento perpendicular
cuando te estás cayendo, sería una despolarización. Está avisando que tiene que desinhibir a todo el otro sistema motor para que vos termines de caer, pero cuando te está frenando, es el sentido del equilibrio que hiperpolariza para que vos hagas como un efecto neumático junto con la información del cerebelo y lograr recuperar tu posición. Estaba pensando en el bebé, que todavía no tiene tan desarrollado todo este sistema, que no puede hacer un equilibrio, la cabecita que se tambalea. Y una de las pruebas que se hace, por ejemplo, para esto de los especiales, que lo hacemos mucho, es el sostenimiento de la cabeza. Cuando la cabeza tiene, o sea, el neurólogo me dijo que cómo puede ser que tenga 1 año y 2 meses y no sostiene la cabeza. Entonces el neurólogo le dice, tiene 1 año y 2 meses y no sostiene la cabeza, se lo está diciendo suave. Es un indicador, es un neurólogo viejo, la está, digamos, preparando el terreno como diciendo, bueno, acá hay que buscar estimuladora temprana, acá hay que, viste, hacer otro estudio, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay una lesión que le está indicando que vuelta el perpendicular y el rotacional de la cabeza no están funcionando. Que sería uno de los indicadores. Después tenés millones. Por eso es necesario capacitarse, tanto los psicólogos, los pediatras, los neurólogos, en seguimiento del neurodesarrollo, porque ya de chiquitito podés detectar todas estas cuestiones para estimular ya desde muy pequeñito. Una prueba que se hace con los bebés, para ver una prueba casera, para no someter la audiometría, por ejemplo, es aplaudirle, hacer un aplauso suave al lado del oído. Si en el aplauso suave al lado del oído el nene no hace así, y empieza a pensar, ¿sí? Eso, a ver, eso no quiere decir que sea sordo, eso no quiere decir que tenga dificultades, pero sí, por ejemplo, que puede estar frente a una hipoacusia. Que una hipoacusia detectada a tiempo, bien estimulada, se revierte. Sí. Igual es importante tanto las autoemisiones que le hacen a los recién nacidos, como las audiometrías. Yo tengo un caso, un compañerito de mi hija, que la madre no se dio cuenta que su hija estaba totalmente sorda de un oído hasta que no le hizo una audiometría a los 5 años. O sea, recién ahí captó que usaba el teléfono del otro lado, que por ahí no prestaba atención si le hablabas de un lado, pero si no le hacía la audiometría a los 5 años, no se iba a dar cuenta todavía, porque, o sea, para la niña ella escuchaba normal, digamos. O sea, la nena no te puede decir, mamá, algo pasa. O sea, un niño, un pequeño. Claro, lo que pasa es que por ahí, Nazarena, como padres, viste, también te lo digo desde el lugar de papá, como padres uno por ahí está ocupado en un montón de cosas y también, viste, no te das cuenta, por un lado. No, por eso digo la importancia también de estas clases de estudio desde que son pequeños, digamos. Por ahí en mi época, cuando yo era chiquita, no se hacían estas clases o sea, los pediatras hacían más las pruebas caseras, me parece, del aplauso y todo eso, y sin embargo hoy en día ya para los recién nacidos ya te hacen una prueba de autoemisiones o la prueba del sueño. También, muy bien. La pelotita roja, si sigue, el reflejo de succión, se lo pone el dedito así, se lo larga y enseguida abre las manitos. Son todos reflejos que debemos estar atentos y que todos nos podemos capacitar, sean psicólogos, no psicólogos, capacitar en el seguimiento del neurodesarrollo. Y sobre todo, ¿saben para qué? Para que está bueno, me parece, el mensaje por ahí, poder, si me permiten, 2 minutos más y corto, sobre todo para esta cuestión del tratamiento precoz. Cuando uno más rápido trate esto, más posibilidades de sinaptogénesis tenés, más posibilidades de neurodesarrollo, más posibilidades de esta cosa de minimización y todo lo demás que vimos al principio.
Sí. La Aprovechar importancia de la neuroplasticidad Ujú. también. la neuroplasticidad. Totalmente. La neuroplasticidad. Ujú. Bueno, brillante. Entonces, para la semana que viene nos quedan, yo, porque ya que estaba, seguía, ¿no? Pero para la semana que viene nos queda 4 plantillitas nada más de lo que es sistema vestibular y arrancamos con sistema motor. ¿Sí? Y si se fijan en el decálogo de las... la semana que viene hay mesa. Perdón, la semana que viene hay mesa. Y es la mesa de julio recién, julio-agosto. Es esa mesa, que por esta cuestión de ser virtual y todo lo demás, se va corriendo. Se va corriendo en el tiempo, pero es el segundo llamado de julio recién. Búsquenlo en el calendario académico. Es con suspensión de clase, pero nosotros a la otra, que sería el primer día, el primer jueves de septiembre, vamos a tener teórico porque no son muchos los que se presentan en este segundo llamado. Generalmente el llamado más masivo es el primero, ¿saben? Entonces nos tendremos que ver dentro de 15 días. Así que fue bueno el ritmo de hoy, ¿eh? Terminamos todo, nos quedarán 4 plantillas y ya estamos. ¿Sí? Bien. Bueno, los espero entonces. Muchísimas gracias por aguantarme hasta esta hora y a su disposición por cualquier pregunta. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta la No, próxima. Gracias, Victoria. Hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós, a cenar. Chao. Algo rico. Adiós, Victoria. Adiós, Chao, Trinidad. Diana. Gracias. Igualmente. Chao, Florencia. Profe, ¿nos vemos entonces la segunda semana de septiembre? No, la primera. Dos.